Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro seminario de esta semana, en el que hoy presentaremos un sistema innovador para el refuerzo de estructuras con morteros fibroreforzados de altas prestaciones mecánicas. Mi nombre es Paula de la Iglesia y soy la que introducirá este seminario, en el que presentaremos un sistema que permite reforzar tanto pilares como vigas mediante encamisados de bajo espesor, así como losas de hormigón y forjados reticulares y unidireccionales de vigueta albovedilla, mediante la extensión de una capa colaborante. Al final, las preguntas o dudas que surjan durante la presentación, que podéis escribirlas en el chat, dedicaremos un par de minutos para responderlas, aquellas que hayan podido quedar pendientes o sus respuestas sean de un interés más general. Me quedaré yo en el chat respondiendo las preguntas junto con mi compañera Eva Valdivieso y, y la presentación la hará Pedro Madera, que es el especialista de la línea de reparación, refuerzo y protección de estructuras en la zona centro y sur de la península. Bueno, antes de comenzar la presentación, para los que no conozcáis nuestra empresa, simplemente daros 4 pinceladas. Mapei es un fabricante de productos de la construcción con más de 80 años de experiencia en el sector. Ahora mismo somos más de 10.000 empleados y tenemos una facturación superior a 2.500 millones de euros a nivel mundial, con presencia en los 5 continentes y fábricas en 35 países. El 12% de los trabajadores y el 5% de la facturación anual la dedicamos a I+D y entre nuestros objetivos se encuentran proporcionar a los usuarios soluciones innovadoras, defendiendo la calidad, el compromiso con el medio ambiente y la arquitectura sostenible. Ahora va a comenzar Pedro Madera la presentación. Adelante, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Yo soy Pedro Madera. Me voy a encargar de hacer la presentación sobre este sistema. La idea de hoy era un poco acercaros a estos sistemas novedosos. Nosotros llevamos trabajando aquí en España con ellos cerca de 5 años y en Italia pues aproximadamente ya están en unos 8 años. Entonces, bueno, el sistema es una de las tecnologías MAPEI englobadas dentro de lo que sería el refuerzo de estructuras. Dentro de estas tecnologías tenemos la fibra de carbono, los morteros y fibras para refuerzo de mampostería y el MapEBra Ecosystem, que es un sistema para refuerzo y protección frente a sismo. Entonces, la tarde de hoy la vamos a dedicar a ver el HPC System. ¿Qué es este sistema? Bueno, pues este sistema está formado, es una familia de morteros, morteros cementosos de elevadas prestaciones y de utilidad, fibroreforzados con fibras de acero estructural. ¿Para qué nos van a servir estos morteros? Pues bueno, el campo de aplicación será el refuerzo de pilares, muros, vigas y forjados. En esta, digamos, en España hemos introducido un par de ellos, de esta familia. Uno de ellos es el Planitop HPC, es un mortero bicomponente en el que la fibra viene fuera externa al saco y durante el amasado lo que se hace es que se amasan conjuntamente con la fibra y conseguimos un mortero muy fluido que utilizamos pues, para el recrecido, refuerzo por recrecido de pilares y viga fundamentalmente. El otro mortero de esta familia que vamos a ver hoy sería el Planitop HPC Flor. Este ya es un mortero monocomponente en el que la fibra viene introducida en el saco. Es una fibra un poco diferente a la del HPC, es una fibra metálica también, estructural, pero su diseño es en grapa abierta. Sobre este tipo de sistemas, de productos, pues bueno, aquí aparecen un poco las características y prestaciones de los productos. Como propiedades, digamos, importantes, pues la resistencia a compresión. Estamos hablando ya de morteros de muy alta resistencia a compresión. Vemos ahí un dato, son a 28 días cerca de, llega a los 130 megapascales de resistencia a compresión y como propiedad interesante es que en el primer día ya adquiere 40 megapascales. O sea, podemos conseguir que el refuerzo ya durante las primeras 24 horas pues sea transitable para poder hacer otras operaciones. Otra propiedad muy importante y que la vamos a utilizar es la adherencia al hormigón. La adherencia al hormigón es superior a los 3 megapascales y esto nos hará que los refuerzos que vayamos a realizar
sean realmente refuerzos colaborantes. Propiedades también muy importantes en este tipo de morteros, pues la resistencia a tracción. Ahí aparece una resistencia a tracción de 8,5 megapascales, pero más que ese valor de resistencia 8,5, hay un ensayo que se realiza sobre los hormigones reforzados con fibras metálicas con la normativa europea 14651, en el que lo que se mide es realmente si esa resistencia a tracción es una resistencia a tracción mantenida. Este ensayo es un ensayo que se realiza sobre una probeta prismática en el que se hace una entalla en el centro de la probeta y se lo somete a flexión. Durante este ensayo lo que se va haciendo es cargar la probeta e ir midiendo la apertura de fisura que se va produciendo en el centro. Ahí veis un poco las características y veis que es un mortero que prácticamente hasta llegar a los 3,5 milímetros de apertura de esa fisura, de esa entalla, está por encima de los 10 megapascales de resistencia a tracción mantenida. Esta es una propiedad que nos va a servir para poderlo utilizar el mortero realmente a tracción, como si fuera una armadura. Lo veremos sobre todo en pilares, que podremos hacer refuerzos a flexo compresión, y lo veremos en forjados, que en forjados lo que nos va a permitir que este mortero en la zona de negativos realmente constituye una armadura. Le podamos considerar como un mortero que está resistiendo a tracciones. El método de diseño, pues el método de diseño, así como para un hormigón tradicional, un hormigón que no es fibre reforzado, pues cuando llega a la resistencia a tracción en la fibra inferior, dejaríamos de contar con el mortero y tendríamos un bloque de compresiones en la cabeza superior y una tracción en la zona de armaduras. En este caso, en este tipo de mortero, lo que vamos a tener es que hay una colaboración del mortero en la zona inferior. O sea, no se pierde no se pierde la colaboración del hormigón con estos morteros. Tendremos una resistencia a tracción a través de una cabeza de tracción, la armadura, y luego conseguiremos resistir momentos superiores debido a la cabeza de compresión de este mortero. Todo ello viene recogido en la instrucción del hormigón estructural EH08 en su anejo 14, y en el futuro, cuando entre en vigor el código estructural, pues también aparecerá en un anejo, que en este caso será en el anejo número 7. Todo esto para poder ayudar al proyectista, al calculista, para realizar los cálculos de manera más sencilla. Mapei pone a disposición de todo el que quiera bajarlo un software de cálculo. Es un software de cálculo que se puede descargar gratuitamente en nuestra página web. Simplemente registrarse en la página de Italia y entrar en la zona de herramientas y descargas, y dentro de la zona de herramientas y descargas aparece el software de cálculo. Una vez que se pincha en el software de cálculo, nos aparecen pues, todos los programas de cálculo que tenemos. Entre ellos nos aparece el de este tipo de productos, que se llama Mapei HPC Fórmula. Se descarga el programa, se instala y nos permite ya hacer un cálculo de secciones. Como veíamos en la diapositiva anterior, pues podemos calcular vigas, pilares y forjados. Tanto los forjados, tanto a positivos como a negativos. Bueno, campos de aplicación. Vamos a empezar con el primer producto, que sería el Panitop HPC, al que se añade la fibra HPC. Esto sería un recrecido tradicional. Tendríamos nuestro pilar de hormigón, le realizaríamos una serie de anclajes a la que se uniría unas armaduras, una jaula de armaduras, encofraríamos y verteríamos el hormigón. Este tipo de refuerzos, la problemática más importante que tienen es que requieren al menos entre 5 y 7 centímetros, pudiendo llegar incluso a 10 centímetros de espesor. Con lo que tendríamos elementos sobrecarga en lo que es la estructura, elementos que serían mucho más rígidos y elementos que realmente actuarían sin estar enlazados, digamos, sin estar con una conexión completa. Frente a esto, pues en la investigación de Mapei, pues estuvieron viéndolo
y se decidió desarrollar este tipo de productos. Son los sistemas HPC. Este sistema HPC lo que va a hacer es irnos a espesores mucho más pequeños, en torno, pues desde los 2 centímetros de espesor normal, habitual, mínimo, hasta poder llegar hasta los 5 centímetros de espesor. Luego, además, debido a su bajo espesor, el aumento de peso y la rigidez van a ser bastante más limitados. No vamos a necesitar ninguna armadura porque el propio producto ya es un producto que aguanta tracciones. Entonces, podremos calcular el elemento considerando que en la corteza exterior es capaz de aguantar tracciones. Luego, además, no necesita ningún tipo de conexión mecánica. Simplemente veremos una preparación adecuada del soporte, darle una rugosidad, porque el producto va a adherirse, se va a conectar por adherencia y por rugosidad. Se han hecho numerosos ensayos para calcular rasante y ver cómo se comportaría, incluso en hormigones de baja capacidad, y eso ha demostrado que no necesita ningún tipo de conexión mecánica. Y luego, además, ya son refuerzos frente a lo que serían refuerzos con materiales compuestos de epoxi con fibra de carbono, fibras de basalto, etcétera, alta resistencia al fuego. El comportamiento frente al fuego sería como el de un hormigón tradicional. Mismo recubrimiento, se pueden utilizar, digamos, las mismas ecuaciones y toda la misma normativa que se utilizaría para un hormigón. Además del refuerzo a pilares por compresión o flexodocompresión, también nos permite el refuerzo de vigas. En este caso, las vigas sería pues, un recrecido como sería el tradicional, pero también en bajo espesor, funcionando el producto tanto a tracciones en la parte inferior, tiene un refuerzo de flexión a tracción, como un refuerzo acortante en el grosor de mortero que se colocaría en los laterales. También es un mortero muy adecuado para el refuerzo de nudos. Veremos un pequeño ensayo en el que se demuestra esta buena capacidad que tiene el mortero para crear nudos, estructuras dúctiles que permitan grandes deformaciones y grandes movimientos sin llegar a romper, como lo que pasaría durante un sismo. Todos estos 9 materiales al final se han basado en la experiencia MAPEI, muchísimos ensayos, mucho desarrollo de producto. Para demostrar realmente cómo funcionan los productos, lo que se realizó pues, fueron una serie de ensayos con elementos reales en laboratorios. Para ello se tomó una estructura que se iba a demoler, se extrajeron varios pilares, varios nudos, y se sometieron a un estudio para comprobar cómo este sistema funcionaba y que funcionaba muy bien. Entonces se tomó un pilar 1, un pilar 2, se le sometió el pilar número 1, se sometió a un ensayo de compresión centrada en el que se llegó a carga de rotura. El pilar 2 lo que se hizo es también, se ensayó a compresión. Se llegó prácticamente a pasar la carga de rotura y se paró el ensayo, porque la idea era eliminar el recubrimiento que tenía, sacar otra vez las armaduras y hacer una reparación de este pilar número 2, colocando pues, el recubrimiento que tenía el pilar, devolviéndoselo con el mortero Planitop HPC. Se volvió a someter a ensayo este elemento reforzado y se volvió a romper. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues bueno, aquí aparecen las curvas. En gris aparece el pilar número 1, en el que se llegó a rotura. El pilar número 2 se llegó a rotura, pero se paró. Una vez llegada a rotura, prácticamente los dos pilares se comportan similares. Y luego el número 2 se reforzó con HPC. ¿Qué se consiguió con este refuerzo? Pues bueno, un incremento muy importante en la resistencia. Se pasó a una resistencia de prácticamente 3.500 kilonewtons con un incremento de un 37%. Esto demuestra pues, que este tipo de morteros pues, funcionan. ¿Qué otras experimentaciones se hicieron? Pues bueno, también se hicieron experimentaciones sobre nudos de hormigón.
En este caso se tomó un nudo bicapilar en el que estaba ya de por sí en un estado regular y se le sometió a ensayo, a un ensayo tipo como si fuera intentando reproducir un sismo. Aquí se ve el vídeo en el que bueno, pues se colocaron todos los instrumentos necesarios para hacer las mediciones y se empezó a someter a ese nudo a una fuerza horizontal creciente en lo que sería amplitud. Y se empezó a hacer toda la medición para ver cómo se comportaba el nudo. El nudo rápidamente empieza a romper. Se mantiene el ensayo hasta que se llega a la rotura del nudo. Una vez que se rompió el nudo, pues lo que se hizo fue eliminar el hormigón que estaba deteriorado, que se había roto, se saneó todo bien y se cambió, se reparó este nudo con el mortero HPC, marfibra HPC, y se volvió a someter pues, a ensayo este nudo reparado para ver que la rotura pues, no fuera en el mismo nudo. Aquí se vería el ensayo ya con el elemento reparado. Y también de la misma forma haciendo movimientos horizontales y aumentando la amplitud. Aquí prácticamente ya está el ensayo acabado en el que se ve pues en la parte inferior cómo lo que se está rompiendo realmente pues es fuera del nudo, se produce la rotura. Entonces esto en lo que serían gráficos pues obtendríamos este gráfico. En negro está la reparación de ese nudo y en verde pues lo que sería el nudo inicial sin reparar, el nudo que se ensaya. ¿Qué encontramos? Pues bueno, encontramos que la resistencia aumenta muchísimo, un 37, un 54, y lo más importante, que hemos conseguido una disipación de energía de un 85%. Por lo que este mortero, digamos que es apto para el refuerzo de nudos y la reparación de nudos que han sufrido un movimiento sísmico. La puesta en obra de este tipo de sistema de Planitop HPC y Fibra HPC, pues bueno, la puesta en obra es bastante sencilla. No es más diferente que lo que sería un hormigón tradicional. Tendría su preparación de soporte, su encofrado, su vertido dentro del encofrado y su desencofrado a las 48 horas. Aquí veis un poco lo que serían un esquema de funcionamiento. Al ser un mortero que son fibras reforzados, aquí se puede ver que lo que se ha hecho es para transmitir la tracción que va a coger en la corteza exterior, se le ha anclado unas barras a la losa o a la zapata o al elemento que tengamos aquí para la transmisión de estas fuerzas. Aquí veríamos una aplicación, la preparación de soporte. Es importante darle rugosidad porque es un mortero que va a trabajar por rasante. Entonces se da rugosidad, no necesita ningún tipo de imprimación, puente de unión ni nada, porque es un mortero que tiene ya muy buena adherencia sobre el hormigón. Y luego ya se procede al encofrado y dentro del encofrado es importante siempre revisarlos porque son morteros muy fluidos. Entonces hay que sellarlos muy bien, en caso de que haya pequeñas aperturas, sellar con espuma o sellar con morteros rápidos. Llenar el encofrado de agua, que eso nos va a servir para detectar alguna fuga, y luego pues tenerlo durante un tiempo con agua para que empape bien el soporte, vaciar los encofrados, esperar que realmente no haya agua líquida dentro de esos encofrados y proceder al vertido. El vertido se tiene que amasar el producto, veremos un poco digamos que es una de las cosas más curiosas, es un producto que el amasado, llevando tantas fibras, es un producto que lleva también muchos aditivos, adiciones, entonces requiere un amasado de aproximadamente 10-12 minutos
para conseguir que la masa pues esté totalmente unida, no segregue, que las fibras se dispersen, porque queremos las fibras que una vez que las coloquemos estén en todas las direcciones del espacio. Una vez que ya tenemos hecha la masa, pues o bien hacemos un vertido haciendo un taladro en la parte superior del forjado y llegando al encofrado en la parte inferior. Aquí veis ya pues eliminado el encofrado. Una vez eliminado el encofrado, desencofrado los pilares, pues ya proceder al curado como si fuera un hormigón normal. A humedecer el soporte, enfajarlo con plásticos para intentar que conserve la humedad natural que tiene el mortero y no haya pérdida de humedad en tiempo caluroso sobre todo. ¿Referencia de obra con este tipo de sistemas? Pues bueno, de las referencias de obra que tenemos, pues tenemos, por ejemplo, un edificio en Milán, realizado el año pasado, un edificio residencial, en el que se realizó todo el refuerzo de pilares. Ahí veis algunas fotografías del pilar preparado, el acopio de los materiales. Son materiales que vienen sacados en 25 kilos. Es importante distribuir por la planta los palés para no sobrecargar si tenemos un forjado debajo, no sobrecargar demasiado ese forjado. Y luego ya, pues todo lo que sería ese anclaje, esos anclajes en la parte inferior para conseguir, digamos, conectar, que haya transmisión de esfuerzos. Luego su encofrado, su vertido y en algunas situaciones en las que el vertido, digamos, que no se ha llegado hasta la parte superior del pilar, pues tenemos un mortero, que en este caso sería de Planitop HPC TIC, que es un mortero igual tisotrópico, con fibras y que nos permitiría hacer pues esa parte final, si fuera necesario. Si se pueden hacer en continuo, mejor, pero si es difícil realizar esto, pues saber que tenemos para esa parte final un mortero tisotrópico que nos permitiría ya la realización completa del pilar y la transmisión perfecta de esas tracciones y de esas compresiones. Otro tipo de casos que se nos han dado, pues aquí en España, por ejemplo, en una obra de viviendas en Monzón, pues una bajada de resistencia del hormigón porque se aplicó en tiempo frío o helada. En este caso, el calculista lo que decidió es, para respetar la arquitectura y no regrosar los pilares más de los que estaba en proyecto, fue eliminar el revestimiento, el recubrimiento que tenían esos pilares, sacar la armadura, encofrar y reponer ese recubrimiento de 2 centímetros, 2 centímetros y medio con este producto, con lo que conseguíamos pues que el elemento reforzado aguantaba mucho más que el elemento de proyecto, con lo que se consiguió el refuerzo y seguir hacia adelante la obra. Aquí veis un poco en la parte superior, hay un pequeño taladro por el que el que se vertió para rellenar esos encofrados. Aquí aparece también un refuerzo de pantallas en una obra en Valencia, en la que también fue un poco problemática de bajada de resistencias, de los hormigones no daban lo que marcaba el contrato en el proyecto, y se procedió también de la misma manera. Se eliminó el revestimiento y se recreció con este mortero, colocando encofrado y también vertiendo de la parte superior para reponer, digamos, la capacidad portante de ese elemento, e incluso más de lo que en un principio tendría que necesitar. Otros refuerzos de pilares, pues aquí vemos también, esto es un colegio en Ciudad San Angelo, en Pescara, en el que también se hizo un refuerzo de pilares, se reforzaron vigas, también con este sistema, todo en conjunto. Entonces aquí aparecen algunas fotografías en las que se ve la preparación del soporte, muy importante. Se hizo con chorro de agua a presión. Y luego ya el encofrado de los pilares, el encofrado de las vigas y luego por último pues ya cómo queda acabado una vez que se han quitado los encofrados. Y esto sería lo que es en el sistema con el mortero HPC más fibra HPC. Habéis visto más o menos refuerzo de pilares, refuerzo de vigas, un poco en esa línea. Luego el segundo mortero de esta línea se llama Planitop HPC Flor y está muy indicado para el refuerzo de forjados.
Es un mortero también fibro reforzado, en este caso, como decíamos, lleva la fibra en el interior del saco, es monocomponente, y se utiliza para refuerzos forjados unidireccionales, ya sean de vigueta de hormigón, metálica o vigueta de madera, losas de hormigón y forjados reticulares de hormigón armado. También nos sirve, es un producto que se puede utilizar para una adecuación antisísmica, para conseguir que todo el forjado trabaje a la vez, incluso haciendo anclajes perimetrales conseguiríamos el efecto de caja, de que ese forjado lo que nos haría es una especie de diafragma rígido para coser todo el edificio. Además, por sus buenas propiedades, este tipo de productos, HPC Flor, también nos permite la reparación de pavimentos y soleras de hormigón, ya sea en zona industrial, viaria, aeroportuaria, en zonas donde ha perdido 1 centímetro, 1,5 centímetros el hormigón, está en muy mal estado y lo que quieres es un mortero de muy pequeño espesor y muy alta resistencia. Nos daría muy buena resistencia a la abrasión y sobre todo a los impactos. Se podría utilizar en zonas realmente de industria pesada. Y también muy importante, que sus propiedades, digamos que en 24-48 horas estaríamos pudiendo hacer uso de ese pavimento ya 100%. ¿Por qué este producto? Bueno, pues este producto un poco compite con la solución tradicional de los forjados reforzados con recrecido de hormigón armado. Entonces, lo habitual en un recrecido de forjado con hormigón armado es que se tenga que colocar conectores para conseguir que haya colaboración entre la sección de forjado inicial y este recrecido que se va a hacer con hormigón armado. Se tenga que colocar armaduras, mallazos, armaduras en negativos, etcétera, y esto pues complica mucho la obra. ¿Qué se hace con este producto? Pues bueno, pues con la tecnología HPC Flor lo que conseguimos es primero rebajar el espesor. Podemos ir a espesores desde más o menos 1,5 centímetros hasta llegar hasta los 4, incluso se podría llegar a un poco más de 4 centímetros. También lo mismo, vamos a ir a pequeños pesos frente a digamos, un hormigón tradicional que podríamos estar hablando de entre 120 y 150 kilos por metro cuadrado de sobrecarga de peso propio. Estaríamos hablando de morteros que estarían en torno a los 70, 75, 80 kilos máximo. O sea, estamos prácticamente entre un 60 y un 50% de sobrecarga frente a la solución tradicional. Luego no necesita ningún tipo de refuerzo, ni mallazos. Si acaso la conexión perimetral, por lo que hablábamos, para conseguir que el forjado se comporte pues, con mejores características, que nos una también los muros al forjado, que nos coja algo de negativo en los apoyos extremos, para que el forjado además tenga un comportamiento mejor, menos deformaciones, menos vibraciones, pero no sería imprescindible. No lleva mallazos y no necesita ningún tipo de conexión. La conexión que vamos a hacer es una buena preparación del soporte, una rugosidad y directamente la adherencia del mortero sobre el hormigón, esa adherencia superior a 3. Y además vamos a obtener compatibilidad arquitectónica. Si hemos retirado, no vamos a tener que hacer grandes recrecidos que tengamos que cambiar pues, pasos de puertas, carpinterías, perdamos altura libre en esa planta. Entonces, normalmente lo estamos trabajando en 2 centímetros y medio, 3, en algún caso se ha llegado a 4. Estamos hablando siempre, lo habitual es 2, 2,5, 2 centímetros y medio. También nos permite el refuerzo de forjados en el que el elemento resistente es la vigueta metálica. Muchos forjados antiguos en los que no se colocaba capa de compresión sobre la vigueta. Nos permitiría, con con el sistema HPC Flor, nos permitiría en 1 centímetro, 2, 2,5, crear una capa de compresión nueva conectada a las viguetas a través pues, de pequeños pasadores o pequeñas Ls soldadas a la viga, estas viguetas metálicas, y conseguiríamos una capacidad de compresión muy potente. Luego, conectando a los perímetros, conectando en cabeza de vigueta a los muros, pues conseguiríamos un forjado que aguantaría muchísimo más.
Incluso en algún caso hemos pasado de forjados que eran biapoyados a conseguir una continuidad sobre todos los apoyos. Entonces, la mejora es infinitamente superior a lo que se conseguiría con un refuerzo no conectado. Aquí veis un poco alguna imagen. Dentro de, como ya lo veíamos en el HPC con fibra HPC, pues bueno, lo más importante de estos productos, al final los datos técnicos están ahí, pero bueno, es muy importante llevar a la práctica estos tres sistemas y comprobarlos en estructuras, digamos, en ensayos reales, en ensayos a escala real. En este caso, lo que se hizo en la universidad, Universidad Federico II de la Politécnica de Nápoles, fue un ensayo en el que se construyeron dos forjados iguales, formados pues, es un forjado de vigueta in situ con aligeramientos de ladrillo hueco. Se construyeron dos forjados iguales, uno de ellos se ensayó sin refuerzo y otro se le hizo un refuerzo de 2 centímetros y se llevaron los dos a rotura, carga de rotura, para comprobar cómo se comportaba, cómo reforzaba este tipo de mortero. Entonces, aquí veis un poco, este es el ensayo que se realizó sobre el forjado ya reforzado. Se colocó, es un forjado de 5 metros, son 5 viquetas in situ, con un armado de redondos del 10, y se sometió a ensayo con una carga en centro de vano repartida en todo el ancho. Se fue aumentando la carga hasta que se llegó pues, a la rotura del forjado, con una deformación bastante importante y que veremos en lo que es la comparativa. En la comparativa entre los dos forjados, pues el forjado con refuerzo y sin refuerzo, pues se ve en negro el forjado sin refuerzo, en el que se llegó a una carga de rotura de 30 kilonewtons en centro de vano, y luego el forjado reforzado que se superó prácticamente los 45 kilonewtons. Entre cosas importantes, pues primero la resistencia se aumentó un 50%, la deformación, llegamos a deformaciones superiores a un 35%, y lo más interesante también, pues toda esa capacidad que tiene de deformación y de trabajo. Entonces, el área de la curva roja y el área de la curva negra son, digamos, es un sistema que va a conseguir de utilizar el forjado y conseguir que todas las roturas se produzcan mucho más dúctiles, con mucha más desplazamiento. La puesta en obra de los sistemas, pues bueno, en este caso, la puesta en obra del sistema, como en el caso anterior, pues muy importante lo que sería la preparación del soporte. En este caso, pues eliminar el hormigón en mal estado, eliminar todo lo que no sea hormigón realmente resistente. Lo estamos haciendo o con máquinas de fresado o con máquinas de proyección de granalladoras. Se elimina, se hace una buena limpieza, un buen aspirado para eliminar todo el polvo, todos los elementos que puedan quedar en superficie que no estén bien agarrados, y una vez que hemos realizado esta preparación del soporte, lo que pasamos es hacer conexiones perimetrales en el caso de que fueran necesarias o que en cálculo se hayan estimado precisas. Luego se aplica una imprimación, es una imprimación Primer 3296, es un acrílico en dispersión acuosa que lo que nos tiene la función pues de sellar un poco el poro y conseguir que una especie de imprimación antipolvo. Un antipolvo no va a dar adherencia, la adherencia la da el propio mortero. Se aplica esta imprimación, se espera que la imprimación sea absorbida por el soporte, que seque, y luego ya se procede a lo que sería la
la aplicación del mortero. Se amasa, lo que hablábamos, son morteros que se amasan en unos 10-12 minutos, el tiempo necesario, y luego se vierte. Es un mortero que queda muy fluido, sin ser realmente un mortero líquido. Es un mortero que aguanta ligeramente, algo dependiente. Y una vez que se está extendido, pues lo que se le hace es que se le ayuda un poco con un rastra, simplemente para manejarlo y llevarlo a la posición que tiene que llegar. Muy importante durante todo el sistema de control de calidad o control de ejecución, mejor dicho, sería el uso de trípodes, unos trípodes regulados para que justamente la varilla central se regula y nos permite ese tetón en cuanto regular el espesor que vamos a aplicar de capa de compresión y tener siempre asegurado que en todos los puntos del forjado pues que hemos llegado a lo prescrito, en este caso pues 2 centímetros o 2,5. Cuando se llega, pues sabes que estás realizando bien la ejecución de la obra. Una vez que ya extendemos, pues bueno, ya dejarlo simplemente que seque y al día siguiente pues un pequeño rociado de agua para que también el mortero cure. Vamos a ver un pequeño vídeo de aplicación. Bueno, aquí veis un poco, es una obra. Es muy importante, pues bueno, hacer la medición del agua. Este tipo de morteros van con el agua que se mueve más o menos entre 2,9 y 3,1 litros por saco de 25 kilos. Se introduce el agua en la hormigonera y se empieza a introducir el producto. Es importante trabajar con varias hormigoneras porque el amasado, como decíamos, es de unos 10-12 minutos. Entonces nos interesa que vayan continuos. Según vaciamos una hormigonera, que haya otra que esté ya prácticamente a medio amasar. Aquí se ve cómo es el inicio del amasado. El amasado al principio del producto se ven las fibras y parece que está seco, pero a los 10 minutos adquiere esta consistencia. Ya es una consistencia muy blanda. Una vez terminado el amasado, pues ya se saca de hormigonera, se vierte y ya tiene una consistencia que nos va a ayudar muchísimo en la puesta en obra. Si tenemos armaduras también pasará muy bien por debajo de ellas. Aquí ya se están colocando los trípodes según se va avanzando. Para siempre asegurar, muy importante, que el espesor que se está colocando pues sea el prescrito en obra, en el proyecto, vamos. Se hace el vertido. El producto, en cuanto lo viertes, avanza muy bien. Esta la aplicación al final es que crear una cadena y irlo aplicando en continuo. Se consiguen unos rendimientos extraordinarios. A pesar de esta aplicación que se pueda ver que es manual, es lo habitual. Ahí vemos un poco cómo avanza el producto. No es un avance tipo como sería el agua, sino es un avance tipo lava, en el que el espesor del mortero siempre va cogiendo pues, un mínimo de 1 centímetro. Y luego ya para hacer los empalmes, solapes que pueda haber, pues simplemente ayudar un poco al mortero y dejar el empalme bien realizado. Y ya está, al final el aspecto final, esto sería ya en fresco. Al día siguiente se puede ya caminar sobre el producto para seguir realizando labores. Referencias de obra, pues bueno, de todo lo que hemos ido trabajando con estos productos, pues bueno, una obra de 5.200 metros cuadrados en el edificio de la calle Prin número 12 para la propiedad Segipsa, que realizó la constructora Seranco. Se aplicó 2 centímetros de Planitop HPC Flor,
Aquí se ven las plantas, más o menos de unos 700 metros. Y aquí ya la planta acabada. Lo bueno de este tipo de soluciones es que son muy rápidas. Estamos hablando de que se pueden hacer pues, en un edificio de 5.200 metros, con bien regulados los equipos, pues en 5 o 6 semanas. Este, por ejemplo, es una losa que se reforzó para doblar las sobrecargas de uso en la calle de Delicias, en el edificio de Telefónica de la calle de Delicias, en el que se realizó sobre una losa de hormigón, se hizo una capa de 4 centímetros de espesor, se conectó todo el perímetro, en este caso lo que teníamos era losa, y se conectó en todo el perímetro con garrotas dispuestas en L, para conseguir que absorbiera algo de momento de negativo en esa zona. Luego se procedió al vertido. Esta zona, 400, o sea, esta aplicación 400 metros cuadrados se hizo en aproximadamente unos 3 días, entre preparación de soporte, colocación en obra. Entonces, son trabajos que se hacen muy rápido y esto estaba en uso, pues en 48 horas se siguió trabajando por encima. Otro edificio que se hizo fue una tienda de Mercadona en la Avenida de Constitución, en Burgos, en el que se subió el forjado, se subió hasta una sobrecarga de uso de 1.000 kilos por metro cuadrado, aplicando 3 centímetros de Planitop HPC flor, en superficie de 1.000 metros. Esto aquí, digamos que fue el trabajo más rápido que se hizo por el tiempo que se precisaba de una rápida ejecución y que se pudiera seguir trabajando en la rehabilitación de la tienda, en la reforma de esta tienda. Esto se hizo 1.100 metros, 1.070, aproximadamente se hizo en una semana. Se trabajó con 4 hormigoneras, trabajando en turnos, y se consiguió, pues eso, hacer el refuerzo entero pues en aproximadamente menos de una semana. Y más o menos hasta aquí lo que era la idea, enseñaros un poco los productos, las posibilidades que tienen y que sepáis que, bueno, podéis contar siempre con nosotros, consultarnos. Yo le voy a ceder ya el turno a mi compañera, Paula. Sí, hola Pedro. ¿Qué Nada, tal? simplemente era muy bien la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Simplemente era para eso, para exponeros nuestro departamento de prescripción en el que estamos para daros apoyo y facilitaros la información que necesitéis para la realización de vuestros proyectos. Como veíais en la diapositiva, aquí aparecemos los cuatro, mis tres compañeros y yo, Joan Yeal, Beatriz Pozo, Eva Valdivieso y yo que estoy en la zona norte. Por otro lado, dentro del servicio de asistencia técnica global que ofrecemos desde MAPEI, podemos organizar visitas o hacer reuniones y encuentros online para conocer los detalles de cada proyecto que tengáis y si queréis os podemos redactar una recomendación de productos específica, apoyada con fichas técnicas y toda la documentación necesaria, personalizada además a vuestro caso concreto. Además, contamos con una selección de soluciones en BIM y podéis encontrar en los distintos bancos de precios nuestras partidas de obra. Por último, la oficina técnica os puede elaborar detalles constructivos y memorias descriptivas específicas. Y en el taller, además, nuestros monitores os pueden hacer muestras para que conozcáis mejor los sistemas constructivos y ver los acabados. También damos soporte en obra, realizando visitas y ofreciendo nuestra participación en los arranques de obra, etc. Muchas gracias por vuestra atención y ahora os voy a realizar algunas preguntas que he ido reservando para que os las responda Pedro en directo. A ver, me preguntan por aquí la resistencia mínima del hormigón para poder reforzar. Sí. Vamos a ver, la resistencia mínima del hormigón. Este tipo de productos, lo bueno que tiene es que permite refuerzo de hormigones de baja capacidad. Por ejemplo, en el caso de refuerzo de pilares, nosotros lo que creamos es una camisa exterior. Entonces, que el núcleo central del hormigón, de ese pilar de hormigón, sea de muy baja capacidad, no es problemático. Calcularíamos lo que es el elemento como si fuera un tubo de pared delgada
que realmente es el que está trabajando. El pilar central, digamos que si fuera, nosotros contaríamos con él si tuviera resistencia superior a los 12 megapascales, pero si tuviera con resistencias inferiores, pues calcularíamos como que solamente el mortero, el HPC, sería el que está trabajando, incluso sin necesidad de conexión. En el tema de forjados, pues en forjados es algo diferente, porque con HPC Floor, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un forjado colaborante. Entonces necesitamos que el hormigón sobre el que vamos a apoyarnos, a unirnos, tenga una resistencia mínima. Más que nada porque va a ser un refuerzo que va a trabajar por rasante. O sea, va a intentar la sección inicial, la sección antigua y esta nueva sección, este recrecido, van a intentar moverse distinto. Entonces es importante esa resistencia cortante. Nosotros tenemos hechos ensayos con hormigones de baja capacidad, tenemos ensayos con los hormigones de 12 megapascales y los resultados son muy buenos. Entonces, yo pondría como límite en forjados que por lo menos tenga los 12 megapascales de resistencia a compresión. Vale. ¿Qué espesor es el mínimo que se tiene que aplicar? En cualquiera de los dos, el espesor mínimo del producto, mínimo, serían los 10 milímetros. Como son 10 milímetros, pues cuando se proyecta, pues intentar calcular pues a 15 milímetros forjados, porque sabes que nunca son perfectos. Entonces, para que en la zona peor, pues tengas esos 10 milímetros. Si fuéramos a calcular a 10 milímetros, pues habrá zonas que porque haya crestas o valles, pues nos podemos encontrar con espesores de 6 o 8 milímetros. Entonces, en forjados 15 sería algo correcto, y en pilares, debido a tema de que tienes que encofrar, que es más complicado, yo no bajaría nunca de 2 centímetros, que sería un espesor bastante razonable. Y espesor máximo, pues ya lo hemos dicho, en 4 centímetros, pero hemos llegado en algún caso a hacer algo más de espesor. Incluso también en la familia hay algunos morteros que no se han presentado hoy que permiten recrecidos de mayor espesor. Vale. ¿Cuáles son si son necesarias las conexiones perimetrales? Me preguntan. En forjados, es bastante, no son imprescindibles, pero ayudan muchísimo y mejoran tremendamente lo que sería la capacidad de resistir flexiones el forjado, mejora muchísimo. Conectando perimetralmente lo que conseguimos es que en todo el apoyo extremo vamos a tener capacidad de aguantar momento de negativo. Entonces eso va a hacer que en el primer vano, en positivos, la ley de momento suba y consigas menos deformaciones. Si tenías un forjado que tenía problemática por vibraciones, desaparece completamente. Si no se puede conectar a los muros porque pues, no hay muro o es complicado, pues no se haría, pero dejaríamos de contar con esa ventaja. Y si lo que queremos hacer realmente es un diafragma rígido en caso de zona sísmica, pues sería imprescindible. Ahí sí que hay que conectar tanto en la zona, si es unidireccional, justamente donde desembarcan los elementos de esas vigas, viguetas, y en lo que sería la zona lateral, pues también, para conseguir que al final te haga un efecto de caja y que el edificio, en caso de sismo, pues esté cosido, se mueva todo a la vez. Vale. ¿Alguna Luego, pregunta más? si un pilar o una viga se ha afectado, ¿este producto ayuda para evitar el refuerzo tradicional? Si se ha flectado, se supone que si tenemos, a ver si tenemos un elemento que tiene más flechas, o sea, que está, perdón, Sí, tranquilo. si tenemos un elemento que no está cumpliéndonos a estado límite de servicio por deformaciones, este elemento va a ayudar. O sea, si hacemos un refuerzo, por ejemplo, o sea, en la parte superior, lo primero vamos a conseguir más inercia. Es un producto que tiene un módulo de elasticidad de 38.
o sea que incluso es un módulo de elasticidad superior al del hormigón, entonces conseguiríamos más inercia. Entonces eso nos va a ayudar a que las deformaciones se minimicen. Si es un elemento que ya ha afectado mucho y que está fuera de lo que sería el rango, fuera de norma, lo que se podría hacer en este caso es ese refuerzo, que lo que va a hacer no nos va a disminuir la flecha de ese elemento, de esa viga, pero cuando se hace el refuerzo y una vez que se ha hecho el refuerzo se coloca de nuevamente las tabiquerías o se reparan, no volverían a fisurar. Vale. Y una última No sé si pregunta. me he explicado bien. Sí. Por último, ¿qué ocurre si la superficie del forjado es muy grande y no se puede extender el HPC Floor en una única jornada de trabajo? ¿Se pueden hacer juntas de hormigonado? Por supuesto. O sea, es difícil hacer una planta de 1000 metros, no la haces en un día. Por muchos equipos que pongas, pues es complicado. Entonces, es normal. Normalmente en la misma jornada de trabajo no se suele terminar toda la misma planta, a no ser que tengas pues plantas de 300, máximo 400 metros, para, digamos, un equipo razonable de trabajo. Si multiplicas los equipos, haces el doble. Eh, entonces, ¿dónde hacer las juntas? Pues intentar buscar pues, zona de momento nulo, a L cuartos del vano, o incluso lo puedes hacer casi también en centro de vano, buscar zonas muy importantes, zona de momento nulo. Y luego lo que también se hace al día siguiente es en esa zona de empalme, se le cepilla un poco, se sacan las fibras que lleva el producto y ya, sin necesidad de puente ni nada, simplemente humedecer, pues se hace el empalme. Si es un forjado unidireccional, pues lo que haces es que tú, al lado de una vigueta, entre vigueta y vigueta, tú puedes hacer la junta, porque ahí no hay transmisión. Entonces, lo normal es hacer juntas. Entonces hay que estudiar dónde hacerlas para no hacerlas, pues desde luego encima de cabeza en momentos negativos no las hagas, porque el producto realmente aguanta como una armadura, aguanta momentos negativos. Entonces es importante ahí no hacerlo, siempre en momento nulo o cerca de centro de vano. Vale. Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí, pues nada, de todas Ya. formas, muchísimas gracias a todos por haber estado presentes en esta formación, en esta jornada. Muchas gracias y cualquier consulta, pues ahí tenéis en la página nuestro correo, el correo electrónico de asistencia técnica, y cualquier consulta, duda, pues transmitirlo a través de ellos y os intentaremos ayudar, visitaros o online, como sea. Venga, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.